Les voy a invitar a abrir la palabra del Señor en el libro de Job. A su nombre, a su nombre. Qué bueno el Señor. Job capítulo 11. ¿Ya encontraron? Leemos del verso 7 al 9. Para la gloria y la honra de nuestro Dios y edificación de nuestras almas. Dice así la palabra del Señor. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Vamos a meditar o a estudiar la palabra de Dios bajo el tema la naturaleza de Dios. Amén. Vamos a mirar la naturaleza de nuestro Dios. Y la naturaleza de sus hijos debe ser como la naturaleza del Padre. Amén. Acorde. Amén, hermanos. El ser de Dios. ¿Cómo es Dios? Amén. Dios es un ser puro, sumo y trascendente, que está por encima de géneros, especies y cualquier inferencia, porque abarca en sí la perfecta plenitud cualitativa de todo ser. Es único. Amén. Por eso es que nosotros no podemos dar de Dios una definición plena, una definición sintética. Solamente podemos dar una aproximación descriptiva y dependiendo siempre de lo que Él mismo ha revelado. Amén. A Dios no se consigue por allá en los tubos de probetas, ni en los grandes telescopios mirando al espacio, en los laboratorios de química o física. No. Dios se ha dado a conocer a sí mismo. Y solo hasta la medida que Él se ha dado a conocer, lo podemos conocer. Amén. La Biblia dice que Dios es luz. Amén. Primera de Juan capítulo 1 verso 5 nos dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Amén. Dios mismo, la palabra, su palabra dice que Él es luz. Amén. En Él no hay ambigüedades, no hay ocultos. Todo luce abierto y transparente. Amén. Él no tiene subterfugios, Él no se esconde. Amén, hermano. Es luz. Dios es amor. Amén, hermano. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Oiga bien, Dios es luz, nosotros debemos de ser luz. De hecho, el Señor Jesucristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Este mundo anda en tinieblas y nosotros somos los llamados a impartirle luz al mundo. Y ahora dice que Dios es amor. Entonces nosotros tenemos que dar ese amor de Dios porque lo recibimos de Él. Dios es amor.
Dice en el verso 16, ahí mismo, primera de Juan 4, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Para que el que está en él, o dice estar en él, no puede haber contiendas, no puede tener disensiones, pleitos, rencillas, porque dice que está en Dios, y el que está en Dios, permanece en Dios, también tiene que dar amor. No contiendas, no pleitos, no rabias contra los demás hermanos, contra los compañeros, contra el prójimo. Más allá, dijo el Señor Jesucristo, que debemos de amar aún a nuestros enemigos. Amén, hermano. ¿O no está Dios en la persona? Eso es lo que dice aquí la Biblia. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios. Amén. ¿Permanece usted en él? Esa sería la pregunta. Ahora, Dios es espíritu. Juan capítulo 4, verso 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Oiga, que adoren. Amén. El coro que cantamos hace unos momentos decía: aquí en la tierra la iglesia canta en el templo, canta aquí, pero en el cielo, ¿qué decía el coro? Se adora. Tenemos que ser como en el cielo, hermano, adorar. Adorar. Cuando usted adora, el beneficio no es para Dios, es para usted y para mí. A su nombre, gloria. Dios es espíritu, hermano. Hay que adorarle. Usted y yo debemos de vivir en el espíritu, porque es que en la carne no se adora, se adora en el espíritu. Es necesario, dice, que le adoren. Hay que andar en el espíritu, hay que vivir acorde con el espíritu, ser espirituales, no carnales. A su nombre, gloria. Viviendo y actuando como hombres y mujeres espirituales, no como a carnales. Amén, hermano. Y sobre todo, oiga bien, Dios es santo, santo, santo. A su nombre, gloria, hermano. Dios es santo, hermano. Y lo dice 3 veces en la escritura, en muchos lugares. Dios es santo, santo, santo. Y dijimos que como la naturaleza de Dios es esta, la naturaleza de sus hijos no puede ser diferente. Por eso Él manda que su pueblo sea santo. Primera de Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Santos en qué? Solo me voy a guardar del sexo opuesto, del adulterio y de la fornicación. Y no me voy a guardar de la mentira, de la envidia, del egoísmo, del rencor, de mi comportamiento ante el mundo y ante Dios y la iglesia. Voy a andar de cualquier manera.
de ser santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Y por qué? Porque Dios es santo. Qué bueno que Dios es santo, hermano. Qué bueno que Dios es santo. Sed también vosotros santos. Esa es la naturaleza divina, man. La naturaleza divina es pureza, es santidad. Amén. No puede la naturaleza de la iglesia, que es su cuerpo, ser de otra manera. Isaías capítulo 6 verso 3 dice: y el uno al otro daban voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Por qué santo, santo, santo? Porque está expresando, o quiere decir, que es santísimo. En forma de triple repetición, expresa una característica en su grado máximo. Todo lo que es cualitativamente bueno y valioso, todo lo que expresa vida y poder, se encuentran en Dios en grado perfecto e infinito. A lo que llamamos atributos de Dios. A través de ellos podemos nosotros entender las perfecciones del ser Dios, del ser de Dios único y puro. A través de sus atributos se conoce a Dios, a través de sus atributos, los mismos que Él ha revelado en su palabra, que nos ha dejado para que nosotros lo entendamos, lo conozcamos y sabemos cómo debe ser nuestra manera de vivir. Amén. Nuestra mente limitada considera esos atributos divinos por separado, como si fuesen cualidades diversas de un mismo ser. Pero todos ellos, todos los atributos divinos, se funden armoniosamente en el simplicismo e infinito ser de Dios, como un todo. Así en Él, en Dios, el amor es santo y justo. La justicia es santa y amorosa, etc. Los demás seres, todos nosotros, podemos ser verdaderos, pero Dios es la verdad. Amén. Podemos ser buenos, nosotros podemos ser verdaderos, pero Dios es la verdad. Amén. Podemos ser buenos, pero Dios es la bondad misma. Por eso Mateo 19:17, el Señor dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Usted puede ser bueno. Podemos ser buenos por la sangre de Cristo, por su misericordia, por su obra de gracia, porque nos salvó, regeneró, nos cambió. Pero solo Él es la bondad. Amén. Fuente primaria de todo bien. Santiago capítulo 1 verso 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En nosotros habrá mudanza o sombra de variación. Hoy amamos mucho a alguien y después no lo amamos. Inclusive al mismo Dios. Hoy cantamos y levantamos las manos, adoramos, estamos en medio de la congregación en pleno culto, adorando a Dios, gozándonos, hasta llorando a veces, o riendo, gozosos. Pero mañana estamos por allá mirando con mala cara, mala pécora, olvidados de lo que habíamos hecho acá.
volubles. Cambiamos fácilmente. ¿Por qué? Si la naturaleza de nuestro Dios es invariable, no cambia. Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y usted y yo tenemos que ser iguales. Pese a las dificultades, a las luchas, a las batallas, que las han habido, las hay, las habrán siempre hasta que lleguemos al reino de los cielos. Pero Jesucristo nos dio el ejemplo, hermano. Y nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos que permitir que esa naturaleza se impregne en nosotros. A su nombre, gloria, hermano. ¿Qué definición da Dios de sí mismo? Ya dijimos, Él se ha dado a conocer. Eso es lo que se llama la revelación especial. La palabra. A través de su palabra Él se ha dado a conocer. Aunque también a través de la naturaleza, la creación, que es lo que se llama la revelación general. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otro declara sabiduría. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Amén. Por medio de las cosas hechas, dice la palabra. La revelación general. Pero la revelación especial, la palabra, la Biblia, nos dice, nos define a Dios. Amén. ¿Qué definición da Dios de sí mismo? Importante, interesante, necesario saberlo. Amén. Ponga cuidado, hermano. Cuando usted lea la Biblia, ponga cuidado a los nombres que Dios da de sí mismo. ¿Cómo se llama a Dios en la Escritura? Amén. Los judíos, o para un judío, una persona se define por su nombre. Nosotros sabemos que los judíos es el pueblo de Dios. Y entre ellos una persona se define por su nombre. Ellos no le colocaban el nombre a un niño, a un hijo, un bebé, porque sonara bonito o extraño, raro, como sucede hoy en día. Que tiene que armonizar, y si le va a poner un doble nombre, entonces tiene que el primero armonizar con el segundo. Si suena, si rima, ¿cierto? Se oye bonito, se ve bien. O por otras razones, al punto que algunos hoy en día, conociendo la Biblia, se atreven a llamar a su hijo o a su hija Dalila y Judas. Tremendo. Para los judíos eso no era así, hermano. Era algo delicado. Y nosotros vemos unos datos curiosos en la Escritura, cómo Dios, o cómo la palabra muestra. Por ejemplo, Abraham llama a su hijo Isaac, que significa risa, porque Sara se rió cuando Dios le dio la noticia a Abraham de que iba a tener un hijo. ¿Sí? Uno de los hijos de Elí, Icabod, sin gloria. Uy. ¿Por qué? Porque en el momento que la nuera da a luz, le robaron el arca a los israelitas. Tomaron poder de ella los filisteos. Se robaron la gloria de Dios, entre comillas. Y entonces la nuera da a luz y lo colocan Icabod, sin gloria. Jacob. Todo el mundo decía Jacob. A nosotros nos parece bien.
A los gringos les gusta ese Jacobs. Pero un judío estaba oyendo a Jacob y estaba escuchando: tramposo, usurpador. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque quiso robarle el lugar a su hermano, aún desde el vientre. Entonces, para un judío, hermano, la persona se define por su nombre, hasta el punto que el nombre sustituye muchas veces a la persona. Tengan eso presente, ¿bien? Filipenses capítulo 2, verso 9 al 10 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, oiga, y le dio un nombre. Qué raro que no dice: y le dio un lugar, una posición. Para nosotros en la gramática de nuestro español mal hablado y mal pronunciado y mal escrito, sería más bien: y le dio un lugar o una posición. Pero dice: y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre, aleluya, 3 veces en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Le dio un nombre, una naturaleza. Lo define, lo señala, lo muestra como aquel todopoderoso delante del cual toda rodilla se tiene que doblar. En el nombre de Jesús. Y por eso es que Él nos mandó a decir que toda oración la hiciésemos al Padre en el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesús. Por eso, hermano, la definición más expresiva de Dios es la que Él dio de sí mismo. ¿Quién puede definir a Dios mejor que Él mismo? ¿Cierto? Ante el requerimiento de Moisés, Él se define. Éxodo capítulo 3, verso 13. Mire, dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre? Nuevamente, ¿por qué no le preguntaron: ¿quién es? ¿Quién te manda? He aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. ¿Y quién es ese Dios? ¿Cierto? Entonces dice: y preguntaren: ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Tremenda respuesta, hermano. Ponga cuidado. Estamos viendo la naturaleza de Dios, definida por Él mismo a través de sus nombres. Y este es el principal. Moisés, ¿por qué pregunta cuál es su nombre? ¿Por qué no quién es usted? Repito, como preguntaríamos nosotros. Ahora, Dios era un Dios conocido, porque dice: el Dios de vuestros padres. Tal vez lo conocían, el Dios de vuestros padres, pero no sabían quién era y cómo era. Y segundo, porque Moisés quiere saber cuáles son los hechos poderosos que ese Dios hace. Moisés ya sabía del Dios de sus padres. Él sabía que había un Dios llamado el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero ¿y ese Dios qué?
Por eso dice, ¿cuál es tu nombre? Porque entre ellos, repito, el nombre define a la persona. Amén. Éxodo 9:16 dice: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Sí ve? Dios dice, para que mi nombre sea anunciado. Y más adelante nosotros leemos en la escritura en muchos lugares que dice que las naciones alrededor de Israel ya conocían el Dios de Israel, quién era, qué hacía, qué podía hacer, qué era capaz de hacer. Y aquí simplemente dice, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y en el verso 15 dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Jehová. Claro que Jehová o Yahvé, como lo traducen o como lo pronuncian otras personas y otras escrituras, Jehová o Yahvé, cualquiera de los dos, es una mala pronunciación de cómo, porque es bastante difícil aún para los judíos. Resulta que el hebreo original no tenía vocales, eran solo consonantes. Por siglos fue así. Más adelante se le añadieron, para facilitar la lectura, se le añadieron vocales. El nombre de Jehová, ese que Dios dijo, yo soy el que soy, se expresaba a través de 4 letras: Y-H-V-H. Amén. Se llamaba el tetragramatón. Tetra de 4, gramatón, letras, 4 letras. Así se llamaba el nombre de Dios. Tetragramatón. Y-H-W, o más bien V-H. Pronúncieme eso. Nadie, hermano. Pero los judíos, para evitar la escritura, oiga bien, ya conocían la naturaleza del Dios que era 3 veces santo, santísimo, la expresión de lo más puro, lo más sublime. Entonces, para evitar la escritura y pronunciación del nombre inefable, como ellos decían, le dieron la vocalización de Adonai, o Adonai decimos nosotros, que significa el Señor. Ellos no decían Jehová así como se escribe, porque eso no lo pronuncian sino ellos, sino que decían el Señor, para no referirse, consideraban casi un sacrilegio, un pecado. Entonces decían, no, el Señor. Entonces por eso le agregaron unas vocales E, O, A, y entonces se pronunciaba Yehoash, algo así. Para nosotros es difícil pronunciar eso. Yehoash, al agregarle esas 3 vocales, le diríamos Yehoash, ¿cierto? Entonces el español, nuestros amigos teólogos cristianos, buenos cristianos, que nos tradujeron el hebreo y el griego al español, le colocaron Yehoash, pero entonces se traduce, repito, algunas versiones Jehová. Nuestra versión Reina Valera usamos Jehová o Yahvé en otras traducciones, en otras versiones de la Biblia, como la Vulgata, la Nácar Colunga y otras. ¿Sí?
Eso no es que aquel tenga un Dios diferente a nosotros o nosotros tengamos un Dios diferente a aquello. No, es Dios. Y repito, las dos están mal pronunciadas y mal escritas, porque realmente, originalmente era YHWH. Amén. Pero ¿cuál es el verdadero significado del tetragramatón? ¿Cómo dice? Grábeselo, que es el nombre de nuestro Dios. Oiga, de nuestro Dios. Simplemente sepárelo. Recuérdese que está hablando de 4 letras, tetra. Y son letras, entonces gramática, gramatón. ¿Ya? ¿Cuál es el verdadero significado de yo soy el que soy? Amén. Como el nombre YHWH indica el Dios eterno que existe por sí mismo en la unicidad y espiritualidad de la naturaleza divina. Exactamente lo contrario de todas las formas de idolatría. Oiga, diferente a todos los demás dioses que tenía la gente, de los seres humanos, celestiales o animales. Amén. ¿Qué era lo que prevalecía en la tierra en esos días? Solo idolatría. Amén. Pero el yo soy el que soy no tiene un contenido abstracto o metafísico, sino que enfatiza bien la manifestación activa de la existencia divina. Yo soy. A ver, acordémonos algunos de nuestros años de estudio, y los jóvenes ya lo saben, el verbo ser o estar, ¿cierto? O el verbo, ¿cómo es en inglés? To be, el verbo to be, ¿cierto que sí? Yo soy, tú eres, él es. ¿Qué es eso? El ser por naturaleza, la esencia. Para los israelitas que vivían en la esclavitud era como decirles: aunque todavía no ha desplegado todo su poder en vuestro favor, Él lo hará. Le estaba diciendo Moisés a los israelitas cuando les dijo que yo soy el que soy, lo enviaba. Le estaba diciendo: el Eterno, Él lo hará. Amén. De cierto Él os liberará, porque Él es el que es. ¿Me está entendiendo? Él es el que es, hermano. Y es el mismo Dios nuestro, no es el de los israelitas apenas. Es el mismo yo soy. Recuerda cuando los judíos quisieron prender a Jesús. ¿Y él qué fue lo que dijo? Yo soy. ¿Y qué pasó? A tierra, hermano. Con solo decir yo soy, ¡pum! Antes que Abraham fuese yo soy, ¡pum!, a tierra. Ese es nuestro Dios, hermano. Nada es imposible para Dios. Podemos decir entonces que el nombre YHWH, que define a Dios, indica 3 conceptos. Dios es trascendente e inefable. Trasciende todo, es inefable. Por tanto, no hay palabras que puedan expresar lo que Dios es y lo que puede hacer por su pueblo. No hay palabras. Nosotros somos los que a veces limitamos a Dios y lo hacemos así. Mire que mucha gente llama y es que, ay, mi Diosito. Diosito, eso es como un osito. Dios no es Diosito. Él le reclamaba constantemente a su pueblo, le reclamaba y le decía: mi gran nombre, Jehová de los ejércitos.
Que ahora vamos a mirar lo que significa. También es mal traducido en nuestras versiones ese Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces no es así de chiquitín, no señor. Nuestro Dios es grande, todopoderoso. ¿Cuál es la palabra que define todopoderoso? ¿Ah? Omnipotente. A su nombre gloria, hermano. Puede hacer todo por su pueblo. Entonces, número uno, trascendente e inefable. Segundo, Dios existe por sí mismo. Eso significa también ese nombre. Tiene en sí mismo la fuente del ser. Nosotros tenemos la fuente de nosotros, es Dios. Él no, Él tiene la fuente del ser, de la vida, del poder. Por eso ha sido siempre y será eterno. Es eterno. Amén. Y tercero, Dios no cambia. Él es el que es, Él no cambia. Su eterna fidelidad y su misericordia inmutable se manifestarán más y más. Amén. Este es siempre el hecho seguro, aunque se desconozca el modo. En la liberación y guía de su pueblo, le basta a los israelitas el saber que el mismo Dios que estuvo con Abraham, con Isaac y con Jacob, estaría con ellos. Eso le quiso decir todas las cosas, con solo decirle: yo soy el que... Preguntas por mi nombre. Bueno, yo soy el que soy. Amén. Qué bueno es el Señor. Los reformadores en el siglo XV, XVI lo llamaron el esse per se subsisten, o sea, el ser que existe y subsiste por sí mismo. Está más, ¿cierto? Hay como que concentramos todo más fácil. El ser que existe y subsiste por sí mismo. En palabras así más, no necesita de nada ni de nadie, hermano. Nosotros somos los que necesitamos de Él, hermano. Por eso, hermano, es que hay gente que dice: vamos a ver si puedo, voy al culto, como si le estuviera haciendo un favor a Dios. Vamos a ver si voy, si puedo, si me queda tiempo. No, no le estás haciendo un favor a Dios. Se está haciendo un favor a sí mismo, porque viene a la fuente de la vida y de la gloria, hermano. Los escritores eclesiásticos y los teólogos de todos los tiempos han visto en él, en ese yo soy el que soy, la expresión del existir por sí mismo, que distingue radicalmente a Dios de todos los demás seres, y que es, por decirlo así, el concepto primordial de la naturaleza divina, del que todos los atributos divinos, todos ellos fluyen espontáneamente, y en el que todos se encuentran su pureza, su infinidad y su perfección. Amén. Alabado sea Dios, hermano. Entonces miremos ahora algunos nombres de Dios, porque créame que no bastaría el día de hoy completo si los miráramos todos, pero vamos a mirar algunos. Las escrituras nos presentan muchos otros nombres descriptivos del ser y atributos o cualidades de Dios, siempre en relación con los demás seres, pues la propia intimidad de su ser trascendente siempre queda oculta de esos nombres. Varios son simples, otros son compuestos, compuestos de Él, del singular Elohim. Él es singular de Elohim. Otros muchos son compuestos con Jehová, que Jehová es el que está haciendo alusión directa al tetragramatón, ¿sí?
o sea, a la YHVH. Miremoslos. Los primeros, Elam o Elohim. Es el primer nombre que se aplica a Dios en la Biblia. Génesis 1:1, ¿qué es lo que dice? Creó Dios. Ahí está, Elohim. Elohim, Dios. Y connota una descripción genérica del ser de Dios en cuanto que Él es el creador y gobernador de todo. Eso es lo que dice la palabra hebrea Elohim, español para nosotros ya Señor, o ya nos acostumbramos a decir Dios, sencillamente. Él es el creador y gobernador de todo. Adonai, este nombre que nuestras versiones traducen como Señor, Elohim es Dios, Adonai es Señor, traduce como Señor, indica de una manera especial el gobierno omnipotente, a quien todo está sujeto. Se refiere principalmente a los hombres y las naciones, mientras Elohim presenta a Dios como gobernador general del universo. O sea que Señor o Adonai tiene más que ver con una relación hacia a los hombres y Elohim, Dios, con el universo, con la creación. Amén, hermano. Elohim presenta a Dios como gobernador general del universo. El griego del Nuevo Testamento traduce Elohim o Señor. Ustedes deben de saber, aquí tuvimos una cartelera mucho tiempo. El primer año de nuestro hermano José Arturo Soto, ¿cuál fue el lema? Kyrios, ¿cierto? El griego. Usted sabe que la Biblia está, el Antiguo Testamento es en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, ¿sí? Bueno, el griego traduce esa palabra Adonai del hebreo, la traduce Kyrios, que para nosotros es Señor, y se lo aplica a Jesucristo, lo que es una prueba irrefutable de la divinidad de Cristo. Porque ahora, a estas alturas, hermano, y hay gente que dice que Cristo no es sino un hombre muy poderoso, un gran profeta. Amén. Pero no, Él es el Señor. Y la tercera, el tercer nombre que miramos simple es Yahvé o Yehuash, Jehová. Yahvé, el hebreo es Yehowash. Entonces ya unas versiones, repito, dicen Yahvé y otras versiones dicen Jehová. Y con este nombre el Antiguo Testamento nos presenta a Dios en relación salvadora respecto a su pueblo. Solo en el gran día de la expiación era permitido que el sumo sacerdote pronunciara en el templo el nombre inefable. Así lo llamaban. Nosotros que somos muy irreverentes. Y hasta a veces para profanar y para decir cosas raras decimos Jehová. Los judíos no hacían eso. Solo el sumo sacerdote podía una vez en el año pronunciarlo, el gran yo soy. Esos son los tres simples: Elohim, Adonai, Jehová. ¿Sí? Ahora miremos los compuestos. No se le puede olvidar los tres simples, porque los compuestos son compuestos con esos tres simples. Amén. Los compuestos de Él, el Shaddai. ¿Sí lo han leído, verdad? ¿O lo han escuchado? Hay una cantidad de himnos, de cánticos donde dicen el Shaddai. Se le traduce por el Dios Todopoderoso. Aunque se saca incorrectamente de la Vulgata Latina, su verdadero sentido es dispensador de beneficios. Ese nombre Shaddai, que ya nos hemos acostumbrado y la gente
dice que significa o se traduce Dios Todopoderoso, que lo es, Dios es todopoderoso, pero tiene más, su verdadero sentido es dispensador de beneficios, porque le da todo, mano. Amén. O sea, el todo suficiente. ¿Por qué? Porque va relacionado con su pueblo, que Él es el que sustenta a su pueblo, el Shaddai. Él es el que nos provee, el que nos sustenta de todo. Nada nos falta. Amén. El Elohim, perdón, el Elión. Este nombre se traduce el Dios Altísimo. Génesis 14:18. Él es altísimo, hermano. Estamos conociendo la naturaleza de Dios por sus nombres. Él es altísimo, independiente de todo y de todos. Amén. Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Indica a Dios como el que desde arriba es el poseedor de todos los bienes del cielo y de la tierra. Es curioso que un gentil como Melquisedec no era judío. Melquisedec fue antes de Abraham. Estaba ya como rey de Salem. Abraham le dio los diezmos. Amén. Es curioso que este Melquisedec, cuyo nombre significa rey de justicia, ¿quién sería? Nuestra indiferencia, ahora, perdóname que los culpe, pero la indiferencia del hombre impidió que Dios nos revelara más de Melquisedec. El escritor a los Hebreos dice: del que tengo muchas cosas que decir, pero vosotros no sabéis de recibirlas porque sois niños. O sea que los hebreos, ese pueblo al que le escribieron esa carta, está como mucho pueblo de Dios hoy en día. No le gusta escudriñar las escrituras. Se quedan en el ABC del evangelio. Leas Hebreos capítulo 5 y parte del 6 y verá. Se quedan ahí solo comiendo leche, tomando leche. Desprecian el manjar sólido. Hay gente que esta clase de enseñanza no les gusta. Ay, a mí saben el tetragramatón, eso a mí no me va a salvar ni me voy a perder por eso. Bueno, por eso los hebreos se quedaron sin saber quién era Melquisedec, de lo cual tengo mucho que decir. O sea que el escritor sabía. Amén. Rey de justicia, rey de Salem. ¿Usted sabe qué era Salem? Salem, rey de Salem. ¿Sabe qué es? Una muestra. Esa había de ser, más adelante iba a ser la ciudad de paz. Jerusalén. La ciudad de paz, la ciudad de Dios, la capital espiritual del mundo en el milenio. Amén. Entonces es curioso que este personaje conociese a Dios por este nombre y le sirviese como rey y sacerdote, por lo que Abraham se apresura a ofrecerle los diezmos de todo el botín. ¿Sí lo ha leído? Bueno, el hecho de que el evangelio presente a Jesús como hijo del Dios Altísimo nos indica que como hijo unigénito a él le pasa toda la herencia de Dios, de la que usted y yo somos coherederos por la gracia de la justificación y la inhabitación del Espíritu Santo, que nos hace a nosotros hijos de Dios. Romanos capítulo 8 verso 17.
Mire qué precioso, hermano. Mis hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Sí, hermano, no le corra el sufrimiento, no le dé la espalda, no le esconda la cara al sufrimiento y lo vea ya que viene y busca dónde meterse. No, en el nombre de Jesús póngale el pecho, hermano. En el mundo tendréis aflicción. Amén. Es necesario, dice Pablo, necesario, indispensable, menester, como dice la versión antigua, que a través de muchas, no pocas, tribulaciones heredemos el reino de Dios. Hay que sufrir con Él. Por eso dice aquí, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque somos coherederos de ese Dios, proveedor de todos los bienes del cielo y de la tierra. ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo es el nombre? El Elión. Compuesto, el Elión. Él es el singular de Elohim. Amén. A su nombre gloria, hermano. Entonces el Dios Altísimo, y al Señor Jesucristo le dicen el Hijo del Dios Altísimo, y a nosotros somos hijos de Dios, somos coherederos de ese Dios, el Elión. El Olam se traduce por el Dios eterno. El vocablo hebreo Olam, en su sentido primordial, traduce algo oculto. Por eso significa un tiempo oculto al que no se le conoce principio ni fin. Amén. En ese sentido se le aplica a Dios para decir que es eterno, porque nadie conoce ni su principio ni fin, porque no lo hay. Él no tiene principio de día ni fin de ellos. Él es eterno. Amén. No se nos puede aplicar a nosotros, aunque vamos a ser eternos, vamos a tener vida eterna, pero tuvimos un principio. Dios no. Amén. A su nombre gloria, hermano. Así tenemos también la expresión me olan ad olan, o sea, desde el tiempo y hasta el tiempo, desde la eternidad y hasta la eternidad. O como decimos o como dicen otras versiones, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. O sea, desde el siglo y hasta el siglo. Está diciendo me olan ad olan, desde el siglo hasta el siglo de la eternidad. Entonces por eso Él es el Olam, el eterno. Amén. Mírenlo en el Salmo 92, que dice: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Creo que su versión dice desde la eternidad y hasta la eternidad. La versión 60, ¿cierto? Ese es desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios es el Olam. A su nombre gloria. Ahora, los nombres compuestos con Yahvé o con Jehová. Jehová Elohim aparece por primera vez en Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Jehová Dios, Jehová Elohim, o el tetragramatón Elohim, pero como no somos capaces ni sabemos pronunciar eso, entonces nos adherimos a la traducción que nos dieran nuestros padres espirituales, diríamos, Jehová Elohim. Amén. Este doble apelativo señala una relación peculiar de Dios con el hombre. Por eso estamos viendo que la naturaleza de Dios la revela a través de sus nombres.
y es una relación peculiar con el hombre, porque Él es el poderoso Salvador. Amén. A quien, a pesar de los fallos humanos, no se le escapan las riendas de la historia. No importa que seamos imperfectos, que fallemos a toda hora. Él no. Él es el poderoso Salvador. Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios controla esa historia de la redención del hombre a través del Señor Jesucristo. Amén. A Él no se le pasa nada por alto y Él la va a cumplir, Él lo va a llevar a cabo, así el hombre tenga muchas fallas, así el diablo se levante. No es que se levantó muchas veces para querer matar a la descendencia de la mujer antes de que diera al segundo Adán, la simiente de la mujer que iba a ser Cristo. El diablo se levantó a querer matarlo. No puede, ni podrá detener nunca la obra de Dios. Amén. ¿Cómo es? Jehová Elohim, porque Él es el poderoso creador y en este caso combinado es el poderoso Salvador. Adonai Jehová, o sea, Señor Jehová. ¿Sí? Esta combinación que aparece por primera vez en Génesis 15:2. Leamos. Y respondió Abraham: Señor Jehová, amén, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese de Manceno Eliezer? Sirve para cargar un énfasis especial en el carácter del Señor bondadoso y poderoso también. Aquí se le añade bondadoso. Amén. Adonai, el Señor Jehová, poderoso, eterno y bondadoso. Amén. Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Se necesita qué? Creer, la fe. La fe, hermano. Créale a Dios. No le crea al hombre. No le crea a las circunstancias. No le crea al enemigo. No haga como Eva, que le creyó más a Satanás que a Dios. Dios dijo: de todo árbol podéis comer, pero de este no. Y la serpiente dijo: de todo árbol, dijo Dios, no comeréis. Le cambió la historia. No. Lo que pasa es que sabe Dios, le dijo una mentira, le reinterpretó la teología divina. ¿Y a quién le creyó Eva? Al diablo. Créale a Dios, hermano. A Dios se le puede, como dice el refrán por ahí, se le puede creer con los ojos cerrados, hermano. No hay problema, no se equivoca. Usted no va a fallar. Créale a Dios. No le crea lo que vea, las circunstancias. Ay, que es que el brujo, que es que el hechicero, que es que aquel, que el otro, que por allí, que este problema, que este gigante. ¿Qué tal que David le crea a las circunstancias y a los gigantes? Créale a Dios. Amén. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, se pudo aplicar ese nombre de Adonai Jehová, del Señor Jehová. Amén. Se le pudo aplicar a Abraham. Es clave para todo el concepto nuevo testamentario de la justificación por la fe. Ese nombre, Señor Jehová. Amén. Clave, indispensable para todo lo que dice el Nuevo Testamento acerca de la justificación por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros.
don de Dios. Amén. Jehová Sebaot. Imagínense, se escribe con T antes, con T inicial. T, Sebaot. Jehová o Yahvé, Jehová. Nuestras versiones traducen Jehová de los ejércitos, ¿sí? Escribiendo Sebaot de los ejércitos. Pero se le pierde la pista al verdadero hebreo, que comienza con la letra TS. Nuestras traducciones lo hacen Sebaot, S-E-B-A-O-T-H. Sebaot más bien, ¿sí? En cambio los hebreos lo dicen es con T al principio. T Sebaot. Te le quitan esa y entonces donde se traduce Jehová de los ejércitos. Pero cuando se dice como en hebreo T Sebaot o Sebaot, su verdadero sentido es Jehová de los ejércitos celestiales. Alabado sea Dios. Amén. ¿Por qué? Piensa uno, pero ¿por qué? Porque cuando los reyes como David y otros ganaban sus batallas, estaban los ejércitos humanos. Entonces se le atribuía la gloria en cierta forma. Por eso es que Dios en una ocasión le dijo a Gedeón: no, 32,000 es mucha gente y me van a robar la gloria. Proclame a ver quién tiene miedo. ¿Y se devolvieron cuántos? 22,000, hermano. Se devolvieron 22,000 miedosos por no tener fe, por no creerle a Dios. Y más, sin embargo, Dios le dice: todavía hay mucha gente. Porque no son ejércitos humanos, hermano. No es con espada ni con ejército. No es con su sabiduría ni con su fuerza. No es con su capacidad, su actitud. No, Señor. Mucha gente. Llévemelo a las aguas y allí los probaré. ¿Cuántos quedaron? 300 hombres para un ejército de más de 20,000. Humanamente era una batalla perdida, hermano. Derrota fija. ¿Sí o no? Pero es que resulta que es Jehová de los ejércitos celestiales. Y ellos son los que pelean nuestras batallas. David salía con su arco y con su espada, y el ejército detrás con su arco y con su espada, y hombres valerosos. Pero es que por detrás venía como, ¿se acuerda cuando Eliseo? Cuando Eliseo estaba en aquella choza escondido con su siervo, y llegaron los ejércitos de Siria, y el siervo empezó a temblar. Ahí están los 22 miedosos de Gedeón. Empezó a temblar. Ay, Señor, ¿ahora qué vamos a hacer? Así mucha gente, ¿qué vamos a hacer, Dios mío? Ay. ¿Cómo que qué vamos a hacer? Entonces, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Sabaoth? Tuvo que Eliseo decirle: Señor, por favor, ábrale los ojos a este siervito. Ábrale los ojos para que vean quién está detrás de nuestros ejércitos. Y el siervo pudo ver que había un ejército más grande que el de Siria. A su nombre, gloria. Jehová Sabaoth, o más bien Yahvé o Jehová Sabaoth, con la T, yo no sé cómo se pronunciará eso. Sabaoth, pero Él es el que es, hermano. A su nombre, gloria. Jehová Jireh, Dios provee. Génesis 22:13. Jehová Rahab, Dios sana. Éxodo 15:26. Jehová Nisi, Dios es nuestra bandera. Éxodo 17:8. Jehová Shalom, Dios es nuestra paz. Jueces 6:24. Jehová Raha, Dios es mi pastor. Salmo 23:1.
Jehová Sidekenu, Dios es nuestra justicia. Jeremías 23:6. Jehová Shamat, Dios está presente. Ezequiel 48:35. Ahí está la naturaleza del Dios que tenemos. No es un diosito, no es un matacho, no es una imagen que podamos cargar en el bolsillo de atrás. No, Señor. Ahí lo tiene. Amén. Guárdelo en su corazón. Sepa quién es. Y permita que esa naturaleza esté en sus hijos, en su vida, en nosotros, para ser santos como Él es santo. Amén.